Hola, buenas noches, gracias por venir. Es una noche en la que habrá música más adelante, tres propuestas, pero lo que nos convoca ahora es la presentación de un libro inspirado de Javier Doporto, que es un bolivarense radicado en Brasil hace muchos años, que no proviene de lo literario, sino de lo económico, pero que sin embargo nos ha sorprendido con este muy buen libro que vamos, cuando terminemos la presentación, a firmar. Allí hay una mesa allá atrás para que aquellos interesados en el material puedan llevárselo autografiado por el autor. Nos ha sorprendido con el libro incluso a los que lo conocemos de toda la vida, ¿no? No esperábamos un libro del Dopor, pero arranca el año con un libro de él que él nos va a decir cómo se gesta el proyecto y cómo es que papeles que tenía escritos, apuntes, ideas, terminan en un libro, Dopor. Bueno, gracias Chino por la presentación. Creo que también en el grupo de los sorprendidos me autoincluyo porque no estaba en mis planes de vida llegar a armar un libro y finalmente se concretó. La historia del libro comienza como comentaste recién, con algunos rasguños, con algunas escrituras en papel, en la compu, que fueron tomando en algún momento cierto volumen y cierta consistencia. Consistencia lo trato de expresar en el sentido de que hablaban de temas semejantes que podían componer una idea y quizás compartirla, ¿sí? Hasta el punto que ese material tomó cierta dimensión y me hizo necesario preguntarle a personas próximas qué hacer con el mismo. Sí, lógicamente que ya con un pajarito en el oído diciendo capaz que tenés tu primer libro. Las personas de contacto fueron lógicamente mi familia, mi esposa, que no dudó ni demoró medio segundo para decir y para encarar esto de una forma seria. Luego lo compartí contigo, con otro amigo como es el Vasco, y me empujaron y me dije, bueno, me tengo que tirar un piletazo. Ese piletazo, la verdad que no lo imaginaba cómo era porque nunca estuve cerca de alguien que haya escrito un libro, excepto tu caso, pero apenas conocía el producto final, no conocía los pasos necesarios para llegar a publicarlo. La historia continúa con mi aproximación a una editorial, que es Autores de Argentina. No recibí ninguna recomendación, no recibí nada. La viste, te conectaste y funcionó de entrada. La vi, había 2 o 3 cuando googleé y me pareció, no sé, o los colores, o no sé. Me atendieron rápido y vi que había respuesta y que había varios autores que no tenían un renombre y que participaban de ediciones con esa editora. Y bueno, y ese era el plafón que me faltaba para convertir ese libro en una versión física y en una versión también digital. Me enteré cómo era todo un proceso de producción del libro a través de una corrección ortográfica, con toda la independencia que le corresponde al autor. Y llegamos al final con la posibilidad de tenerlo en manos, ¿sí? Que fue realmente maravilloso, y de que eso deje de ser mío y que quede en las manos, en la lectura y en las mentes de otras personas. Decía recién que provenís de lo económico, pero a mí me parece que hay un antecedente de lo que se podría leer como un antecedente de tu vertiente literaria, que proviene de la época de la secundaria y de una anécdota que vos recordás porque lo hemos charlado, y quizá lo recuerden también algunos exalumnos y alumnas de Olga Mabel Irigoyen, que yo recuerdo que escucho reír a algún muy buen exalumno de Olga Mabel ahí, me parece. En el fondo, siempre en el fondo. Siempre en el fondo. Que en una redacción, bueno, no sé qué había que hacer dentro de la clase, redactar algo, y vos usaste una frase que Olga la destacó. La frase era núcleo de encrucijada. Y por ahí hay un antecedente de
por ahí eso revela que tu vínculo con la palabra escrita era mucho más fuerte que lo que uno puede suponer. O sea, capaz que el hombre de lo económico lo que estaba haciendo ha estado haciendo todo este tiempo es enmascarar a alguien que gusta de escribir, que gusta de leer, que tiene con la palabra escrita un vínculo que no es evidente, pero que está. Y por ahí eso fue un inicio, una cosa un chispazo, digamos. Yo sabía que como la entrevista no estaba preparada iba a venir alguna cosa rara. No. Pero es verdad, esa anécdota es correcta. ¿Sí? ¿Te acordás de eso? Me acuerdo. Núcleo de Encrucijada, me acuerdo de Olga Irigoyen nombrando como un destaque literario a lo que había producido. Y quizás sí, yo creo que a lo largo de mi vida la parte escrita siempre me acompañó. Y creo que he sido más claro, más contundente, ¿sí? Cada vez que preciso escribir o transmitir una idea, que cuando la preciso expresar oralmente. No es que me cueste expresarla oralmente, sino que creo que tengo más precisión y soy más quirúrgico cuando me toca hacerlo de forma escrita, pero puede ser el primer bies, ¿sí? Que del lado de la secundaria podía traer una pequeña chispa para decir quizás hay algún talento en este pibe. Es verdad. El libro son 75 páginas, son prosas poéticas, si hay que buscar una etiqueta, ¿no?, para lo que contiene, organizadas esas prosas en temas o tópicos como utopía, cerca del corazón. Sí. El tiempo, hay otra. El tiempo también. Y nos olvidaremos de dos más. De dos más. Y podría definirse como un mapa el mapa de una vida, ¿no? El mapa de la vida del autor. Ahí lo vemos en sus diferentes facetas. Vemos a Aldopor con dudas, a Aldopor reflexionando, lo vemos añorando. Hay mucha añoranza. El libro tiene un perfume de nostalgia. Está el pibe que anhela regresar a la esquina donde se crió, aquella esquina que conocimos, en tensión con el que se proyecta al futuro y quiere volar alto y lejos. De hecho, algún texto imagina que hay una suerte de cable o cuerda que une el presente con aquella esquina, ¿no? Y lo vemos Aldopor mostrándonos todo eso, ¿no? Ese caudal y ese recorrido de vida, pero siempre en un tono sutil, en un tono sereno, no es un tono desgarrado, ¿no? No sé si lo percibís así, si cuando ves lo que quedó del libro, cuando ves inspirado, observás que más o menos la cosa va por donde la describo. Creo que sí. La esquina claramente es el lugar donde nací y donde cada vez que vuelvo a Bolívar, una vez por año, 2 veces por año, paso siempre. No paro, no toco el timbre, pero paso. Y lógicamente tiene una conexión. Quizás la esquina es un tema simbólico, pero todo lo que es el tránsito de mi vida en mi niñez y parte de mi juventud hace que precise volver. Y a veces trato de explicarlo en un lugar del libro. Hay como un hilo que en un momento se empieza a tensar y dice: volvé porque precisás estar cerca de los tuyos. Y eso pasa, ¿sí? Y está muy bueno volver, tomar de Bolívar toda la energía que tiene, encontrarme con mi familia y con mis amigos es un combustible necesario. Respondiendo quizás la segunda parte, creo que todos tenemos heridas durante toda nuestra vida y esas heridas van dejando una marca. Algunas a veces quedan abiertas, otras se cierran y no las ves todos los días, pero sabes que están y están marcadas. No necesariamente estoy hablando lógicamente de heridas físicas, sino de cosas que nos pasan y que nos marcan. En mi caso y en el libro coloqué varias de esas heridas, pero en sentido positivo, mirándola desde lejos, ¿sí? Con una visión de cómo utilizar eso de una forma prospectiva y tomándolo como una experiencia que trato de hacerme mejor.
Los temas del libro son los temas de siempre, ¿no? En definitiva hay 4 o 5 temas, no hay más sobre los que escribir, y son los que están ahí: el amor, la soledad, el miedo. El Dopor habla en esos textos, más que hablar, él reflexiona, pregunta, invita a que cada cual observe su propia experiencia al respecto. Habla de ser hijo, de ser padre, del amor, del significado de un abrazo, ¿no? Ahora, en esta época en la cual uno no se puede abrazar o tiene que hacerlo con tanto protocolo que es como si no se abrazara o solo puede abrazarse con los más cercanos, él reflexiona sobre lo que significa el abrazo en textos que escribió antes de, o en el inicio de la pandemia, y a partir de, como decíamos recién, de apuntes que tenía, de papeles, con lo cual el libro estaba escrito prácticamente, ¿no? Lo tuvo que organizar. Y es el mapa de una vida, o la historia de un corazón, si se puede ver así, y en ese sentido me parece que, como dice Abelardo Castillo, uno de los grandes cuentistas argentinos, si alguien se anima a escribir la historia de su corazón, tiene un muy buen libro. No se precisa más que eso, no se animan todos, no es fácil escribir la historia del corazón, ¿no? El Dopor se animó, ha escrito ahí la historia de su corazón, en Inspirado, y ya eso solo hace que el libro valga la pena, y lo van a comprobar seguramente, o algunos que ya lo han leído, que están acá, estoy seguro de que coinciden con esto. ¿Qué te pasó después, Dopor, del libro? Una vez que estuvo, ¿qué sentiste? ¿Qué te pasa hoy? Hay una historia en el medio que es, el libro estaba listo en mayo, junio del año pasado, ¿sí? Tranquilamente podría haber estado desde San Pablo publicado, haber avisado, y estuvo guardado en la casa de un amigo físicamente, estuvo guardado en las personas que sabía que eso estaba editado, y siempre quise llegar, ¿sí?, y entregarlo en mano a las personas más próximas. Y entonces, cuando volví en la mitad de diciembre, quise ir primero a la casa de mis tías y contarles lo que había hecho para poder transmitirles de primera mano, ¿no? Me parecía que la parte digital de publicarla en Facebook no era el procedimiento para ese tipo de libro. Quizás otro libro diferente y que no hablara de mí hasta se podría hacer, pero me pareció importante guardar ese, si podemos llamarlo, ese secreto hasta que pude estar físicamente en Bolívar para poder entregarlo a las personas más próximas. ¿Puede haber un segundo libro? Seguramente no es un proyecto, ¿no?, que te sentaste a pensar y decir, bueno, ahora está inspirado, me pongo a pensar a ver qué escribo, ¿no? Pero al menos hay alguien cercano que colaboró o que influyó mucho en la realización de Inspirado, que te está motivando, que te está de algún modo desafiando a continuar, a escribir otro libro, o sea que puede haber más. Puede haber más, todavía Inspirado está en el proceso de desahogo, o sea, de realmente que salga de mí y que quede en las personas que lo quieran leer, que tiene como objetivo encontrar que una persona encuentre un espejo en una lectura, ¿sí?, que se le haga necesario quizás releerlo y ver si eso representa una experiencia semejante o no de lo que vivió. Y para un segundo proyecto, lógicamente, se precisa de una idea y lógicamente, de incentivadores. En este año que me tocó estar próximo de un terapeuta que siempre me había esquivado, era tipo Orteguita, con los psicólogos. Esta vez me encontré un tipo muy simple, de Curitiba, que me acompaña y que me generó un desafío demasiado grande que todavía no lo digerí, ¿sí? Por eso que no lo transmito y no lo cuento, que podría ser el segundo libro, ¿sí?, en algún momento. Ya dijimos que hay libros disponibles. Ahora, cuando terminemos esta charla, el autor va a firmar ejemplares a quien quiera llevarse uno, y también se puede conseguir en versión ebook. De verdad, Dopor está en versión ebook, publicado en las principales tiendas, y el que quiera en formato físico, a través tuyo, de la editorial Autores de Argentina. Correcto. Físicamente, a través de mi contacto, lo podrán obtener. Aquí todo el mundo que quiera se lo va a llevar autografiado, y
Para aquellos que después repliquemos esta filmación, lo podrán obtener por medio digital como ebook. En las principales tiendas está disponible, Apple, Amazon. Bueno, las que fueren lo van a encontrar de una forma bastante accesible. El libro está dedicado a tus amores, que son tu mujer Eliana y Gaspar, tu hijo, a tus padres que están en el cielo, y hay una evocación de tu madre, ¿no? Porque la foto de portada es un cuadro de tu madre que fue rescatado por una familiar y que termina también siendo una especie de homenaje, o directamente un homenaje, ¿no? Sí, es planificadamente un homenaje, es una lámina de una pintura que una de mis tías rescató, que se transformó primeramente en un cuadro y que después mi esposa me ayudó a llevar el cuadro a la tapa del libro, y claramente es un homenaje a mi madre, que pintaba y pintaba muy bien. Bueno, no sé si algo por agregar o dejamos acá y continuamos, que siga Quizás el programa con la música. agradecer, que creo que es un tema importante, como esta etapa de un libro siempre tiene personas que te sostienen, ¿sí? Para mí el agradecimiento principal es fundamentalmente para mi esposa, ¿sí? Y para aquellos que estuvieron más cerca, como vos, como el Vasco, como Diego, ¿sí? Que sabían de primera mano que esto se iba a convertir en un proyecto, en una realidad. Estar acá haciendo esto para mí realmente es importante y me hace crecer y me hace realmente estar satisfecho de haber hecho un buen trabajo. Ojalá que en el resto de las personas que tomen contacto les produzca algo. Ya con eso habrá cumplido un objetivo. Bueno, gracias. Gracias, Chino. Gracias a todos por haber participado.